Uno de los grandes temas de la semana en el mundo del fútbol y en Europa, esta lucha de la Superliga, la UEFA y finalmente, bueno, muchos clubes en Inglaterra y en Italia dejaron solo a Real Madrid, a Barcelona, también a Atlético de Madrid en esto de la Superliga. Pero vamos a buscar una opinión de un presidente de un club europeo. Fue presidente del Barcelona entre el 2000 y el 2003. Es un gran empresario hotelero. Tiene un montón de nietos y aparte tiene mucha historia para contar. El señor Joan Gaspar lo tenemos del otro lado. Joan, muchas gracias por estar en el Polideportivo en Uruguay y bueno, conocer su opinión sobre este tema de la Superliga. ¿Cómo anda? Muy bien, muchas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ¿les sorprendió el tema de la Superliga? ¿Cómo terminó? ¿Que lo dejaron solo a Florentino y a la gente del Barça? ¿Cómo era un final esperado? Bueno, la Superliga hace más de 20 años que se habla de ella, que los clubes grandes han intentado convencer a la UEFA. De hecho, la UEFA ha asumido muchos de los temas de la Superliga en el pasado. La competición se ha cambiado en gran parte por presión de los grandes clubes. Me ha extrañado muchísimo que, una vez más, no se haya querido negociar antes de sacar una noticia que después pues ha quedado en nada, ¿no? Por tanto, yo creo que esto lo que hay que hacer es hablarlo, hemos hecho siempre. La UEFA, al igual que la FIFA, son en definitiva las grandes patronales del fútbol mundial y el fútbol europeo, y por tanto es a ellos a quienes hay que convencer, como se ha hecho en otras ocasiones, para mejorar las condiciones económicas de los clubes. ¿Es tan real como dice Florentino que los clubes grandes en Europa han perdido mucho dinero, Real Madrid, Barcelona, que pueden estar ahí en una situación de riesgo de cara al futuro? Yo creo que con el dichoso virus ha perdido dinero todo el mundo, desde los clubes de fútbol, a las empresas, a los trabajadores, al más rico y al más pobre. Por tanto, querer centrar en el mundo del fútbol solo y exclusivamente la desgracia que hemos tenido, que estamos teniendo todavía con el dichoso virus, tampoco es correcto. Sí, pero no se ajusta a la realidad. Aquí ha perdido dinero, está perdiendo dinero todo el mundo. Todo el mundo es todo el mundo. Y por tanto el fútbol no puede ser ajeno a esta situación. Indudablemente que el dinero que el fútbol tenía o tiene cuando el público va al campo y cuando los partidos se pueden televisar de forma normal, es normal que los clubes en estos momentos lo estén pasando muy mal. Claro. Todos. Joan, ¿qué le ha parecido de la postura que ha tomado Tebas, el presidente de la Liga Española, criticando duramente a Florentino Pérez, el presidente de la UEFA también atacando? O sea, como que no han aceptado de repente un diálogo, sino que han sido crueles en su postura. ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo, quizá usted no lo sabe, yo no le tengo ninguna simpatía al señor Tebas. Y por tanto, de este señor no me extraña nada de lo que diga, ¿no? Él, lógicamente, va a la suya, es un empleado, un ejecutivo que cobra por gestionar la liga profesional, no es un empresario y, por tanto, pues no me gusta que, y tampoco tengo ninguna simpatía al Real Madrid, pero no me gusta que un empleado se meta con quien le está dando mucho dinero, que es en este caso el club, en su trabajo, ¿no? Pero bueno, él defiende la misma posición que la Federación, que la UEFA, y por tanto, vuelvo a repetir, los clubes lo que tenemos que hacer es negociar y ver de qué forma se puede paliar esta diferencia que hay entre lo que la UEFA ingresa y lo que a los clubes les hace llegar. Ahora, Joan, con la salida de los equipos ingleses, con la salida de los equipos italianos, con este prácticamente mano a mano entre el Real Madrid y el Barcelona, ¿usted cree que esto de la Superliga va a seguir adelante verdaderamente? ¿Florentino Pérez no se va a dar por vencido, conociéndolo como lo conoce? Bueno, si quiere jugar solo él, pues es una fórmula. Ganará siempre, ¿no? Él contra él. El Barça, el Barça ha tomado una posición para mí muy inteligente por parte del presidente,
se ha alineado, como era lógico, con los grandes clubes, puesto que lo es, pero ha condicionado su participación a la decisión que tomen los socios. Hay que reconocer que el Barça, de todos los clubes que han participado en esta Superliga, es el único, conjuntamente con el Madrid, que es un club de una sociedad que está en manos de 150.000 socios, y por tanto sus decisiones tienen que estar consensuadas a ser posible con los socios, ¿no? El Madrid también. Lo que pasa, el Madrid tiene un presidente que es un dueño, entre comillas, de momento pasa olímpicamente de sus socios. El Barça no. El Barça ha dejado en manos de la Asamblea de Compromisarios para que ellos sean los que decidan si el Barça continúa en esta situación. Y yo creo que la Superliga está muerta en esos momentos, tal como se ha enfocado, y la única cosa que se puede sacar es hablando. Y la única forma de hablar es procurando no enfadarse antes de hablar, ¿no? Sino que ir a ver a la UEFA, como se ha dicho tantas veces, e intentar convencerle para que pueda modificar las condiciones económicas en el reparto del dinero que la UEFA tiene con la Champions, ¿no? Si no es con esta forma, no se va a conseguir nada. Claro. Joan, quiero aprovechar su presencia porque usted sabe que acá en Uruguay tenemos a Luis Suárez. Usted trabajó mucho en el área deportiva del Barcelona durante muchos años, por sus manos cuando de repente fue presidente, pero también cuando no fue presidente y trabajó en el área deportiva, estuvieron Maradona, los Messi, Juste, Romario, un montón. ¿Cómo vio la salida de Suárez del Barcelona? ¿En dónde se paraba usted? ¿Se había acabado el ciclo de Luis o había que dejarlo a Luis Suárez en el Barcelona? Bueno, yo no soy técnico, ¿no? Pero como aficionado del Barça, yo no lo hubiera traspasado o no lo hubiera dejado marchar nunca, ¿no? Él estaba contento en el Barça y yo hubiera hecho lo que era, según mi opinión, lo lógico, que es que se hubiera quedado en el Barça. Y de hecho, el tiempo me da la razón. El Atlético de Madrid lo está haciendo muy bien, es un gran competidor nuestro y por tanto incluso nos puede ganar la Liga tal como está en estos momentos la competición. Yo no hubiera dejado marchar a Luis, pero bueno, yo no soy técnico, ni soy entrenador, ni era directivo en aquellos momentos. Por tanto, lo que sí que puedo decir es que si yo hubiera sido directivo, o si yo hubiera sido presidente, o si yo hubiera sido técnico, o si hubiera sido entrenador, Luis no se hubiera ido al Barça. Bien, usted en más de una nota ha dicho, yo no sé si lo dice porque lo cree, que no creo, porque usted es un empresario exitoso, ha dicho, fui el peor presidente de la historia del Barcelona. Explíquele a los uruguayos por qué. Bueno, los uruguayos tienen que saber que en el fútbol europeo, si la pelota entra, eres el mejor, y si la pelota no entra, eres el peor. En Sudamérica es igual, Bartomeu, no se preocupe, Gaspar. No, Bartomeu, no, porque... Le cambió el nombre. No, porque estaba pensando... No, porque estaba pensando, bueno, le iba a hacer referencia a Bartomeu. Entonces, pero en Sudamérica pasa lo mismo. La respuesta mía es muy fácil. Cuando yo fui vicepresidente durante 22 años, pues con el presidente Núñez ganamos muchos títulos, muchas ligas, la Copa de Europa, Copas del Rey, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso llevó que Núñez y yo, como vicepresidente deportivo, pues pudimos estar durante muchos años dirigiendo el Barça, ¿no? Cuando yo fui presidente no gané ningún título. A partir de ahí, como yo quiero el Barça por encima de todo, pues me fui a casa, porque un presidente que no gana títulos, pues no es un buen presidente. Y por eso, como yo no los gané, pues no me considero como culé y como barcelonista un buen presidente, puesto que no gane ningún título. Yo sé diferenciar lo que es ser presidente de un club de lo que yo siento por el Barça. Y por encima de mi persona está el club. Y si el club no gana, pues yo no debo de continuar. Y la verdad es que después de irme yo, lo hemos ganado todo. Por lo tanto, no es que fuera un tema solamente del presidente, también era un tema de jugadores. Yo reconozco, yo que fui el que fichó a Leo Messi, tenía 15 años, me fui cuando él todavía no había explotado. Si yo hubiera aguantado un poquito y me hubiera quedado, todavía estaría de presidente, porque Leo después nos ha dado una gloria tremenda durante muchos años. Pero el fútbol es así. Bien. Si la pelota entra aquí en Uruguay y en todo el mundo, los dirigentes son sensacionales,
y si la pelota no entra, la culpa es de los dirigentes, porque es más fácil cargarse o que se vaya un presidente que no echar a todos los jugadores si no ganan títulos, cuando en realidad son los jugadores los que ganan y pierden. En su época de dirigente del Barcelona, ¿tuvo que hacer alguna locura para cerrar el contrato de alguna estrella? ¿Es cierto que una vez se tuvo que disfrazar de camarero para entrar a un hotel a firmar un contrato? Bueno, lo he dicho un momento, lo que yo siento por el Barça a veces me ha hecho hacer cosas que normalmente no se hacen en la vida, ¿no? Efectivamente, Ronaldo era un jugador excepcional, el Barça lo quería, la selección brasileña y su ex club, yo creo que no querían que se fuera a Barcelona, hicieron lo imposible para que no se cumpliese lo que estaba pactado, que era firmar el contrato con Ronaldo antes de una fecha, y no me dejaron verlo en Miami, que es donde estaba jugando la selección brasileña, y efectivamente tuve que disfrazarme de camarero, que por otro lado no me fue muy difícil, porque yo he hecho de camarero muchas veces en mi vida, ¿no? Sí, pero bueno. Así que se camufló y entró a la habitación, y ahí firmó el contrato. Bueno, Ronaldo estaba de acuerdo, ¿no? Y su representante también, por tanto no me fue muy difícil. Fue difícil llegar a él, ¿no? Y a su habitación, y para eso tuve que llevarle una Coca-Cola como camarero a un cliente que me había pedido. Es genial. Qué fenómeno. Y también leyendo alguna cosa, algún día tuvo que firmar hasta los papeles cuando nació el hijo de Romario, ¿no? Que ahí tuvo que usted firmar como si fuera el padre. Ustedes conocen muchas historias del Barça, pues efectivamente, pero bueno, vuelvo a repetir, yo tengo muy claro, para mí, mi familia es por encima de todo lo más importante, pero después viene mi Barça. Mi Barça me ha hecho hacer locuras de todo tipo, ¿no? Pero esa cómo fue, porque Romario estaba en Brasil jugando al fútbol playa. Romario tenía mucha confianza conmigo y pensó que si él no estaba, pues... Bueno, primero su esposa fue la que confió con mi esposa para que a las 4 de la madrugada fuéramos a la clínica de parto de ella, claro. Yo llamé a Romario, pero Romario estaba en Brasil jugando un campeonato de fútbol playa y me dijo, como dice un amigo a otro amigo, ¿no? Lo que tú hagas es como si lo hiciese yo. Tú mismo, haz lo que tengas que hacer. Bueno, pues cuando tuve que firmar los típicos documentos del padre para permitir que se haga una operación una cesárea. Una cesárea, exactamente. Yo no voy a decir la palabra. Pues hace falta en España, no sé si en Uruguay, que el padre firme la autorización por si acaso pues podría pasar cualquier cosa, ¿no? Lógico. Y salió el médico, me dijo, ¿usted es el padre? Y digo, no, yo soy el padre. Y el equipo de Barça. Su padre está en Brasil. Pero entonces no podemos. Digo, oiga, yo asumo la responsabilidad, firmo por poderes del padre, firmé, la cesárea fue estupenda, la criatura nació estupendamente, y bueno, cuando volvió Romario, su mujer lo tuvo castigado unos días, pero después yo le pedí, por favor, que ya que había sido el padre de la criatura, de facto, pues que le perdonase. Y Romario, yo quería mucho a Romario. Romario me dio unas tardes, bueno, a mí y a todos los socios del Barça, de mucha ilusión y con unos goles excepcionales. Y esa pasión que yo siento por los jugadores del Barça, pues me hace hacer lo que los jugadores me piden. Dentro del sentido común de que si están fuera, pues alguien tiene que asumir la responsabilidad de una cesárea. Claro, Joan, con el paso de los años, ¿curó la herida de que Luis Figo se fuera de Barcelona a Real Madrid o todavía le duele? ¿O sigue caliente con el paso de los años? Sigo caliente. No es correcto, porque en la vida hay que olvidarse de los temas que no te han gustado. Pero yo, en el mundo del fútbol, yo repito, no hablo del mundo familiar ni del mundo empresarial, hablo del mundo del fútbol. Tenía muchos disgustos, ¿no? Puesto que como presidente pues no tuve el éxito que yo creo que se merecía el club, ¿no? Como vicepresidente disfruté muchísimo, ¿no? Pero si me preguntas esta pregunta concreta, yo no le perdonaré jamás ni a Luis Figo ni a Florentino Pérez lo que me hicieron a mí y al Barça, ¿no? Que es un contrato totalmente ilegal y nocturno, una alevosía, con todo lo que se puede hacer que es incorrecto, y a mí me hizo mucho daño. De hecho, yo atribuyo mi desastre como presidente en gran parte
por la salida de Luis Figo de una forma totalmente inadecuada, incorrecta y que se hubiera podido evitar si don Florentino, con toda su categoría, todo su prestigio y todo lo gran empresario que es, se hubiera comportado como una persona dentro del mundo del fútbol, con una ética que no la tuvo. Joan, en el final, dígame una palabra de Araujo, ¿no? Que es el uruguayo que tenemos ahí en el Barcelona, viene a hacer un gol. ¿Qué le genera verlo a Araujo jugando en el Fútbol Club Barcelona? A mí me gusta muchísimo, pero vuelvo a repetir, yo no debo ser el que tome decisiones en este aspecto, pero me consta que nuestro entrenador, Ronald Koeman, también confía mucho con él y de hecho está jugando. El Barcelona tiene una delantera y una parte ofensiva excepcional y por tanto un jugador como Araujo es muy bueno que se mantenga, ojalá, porque la parte de atrás, pues aunque tengamos un gran Gerard Piqué y otros jugadores sensacionales, él es un jugador que quiere la casa, que le gusta la casa, le gusta el Barça y por tanto a mí me gustaría que se quedase muchos años. Muy bien. Ya está retirado, es abuelo y vive la familia. ¿Sigue con los hoteles o los vigila nomás? Si me los dejan vigilar mis hijos, los vigilo, si no, ni eso. ¿Cuántos hoteles tiene? Bueno, yo tenía muchos, pero la verdad es que mis hijos no son como yo en el sentido de que ellos prefieren tener menos y más cuidados, que no, quizá yo tenía muchos y a lo mejor no los cuidaba tanto como yo. ¿Qué es mucho? Pero bueno, cada generación hay que respetarla y yo no solamente soy abuelo, sino que muy pronto, en el mes de agosto, si Dios quiere, seré bisabuelo. O sea, que imagínense usted, esto ya está, una etapa de mi vida que ya está más que superada. Pero lo que no está superado es el sufrir por el Barça. Eso no lo voy a sufrir y me moriré con ese sufrimiento porque lo siento tantísimo que no lo puedo remediar. Acá mi compañero se queda tranquilo que sabe dónde tiene que darse cuando vaya a Barcelona. Entonces, sí, tranquilo, tenemos alguna habitación por ahí. Joan, un abrazo grande, muchas gracias por estar y un placer enorme. Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte a todos los uruguayos. Gracias, señor Joan Gaspar, el expresidente del Barcelona, hablando de la Superliga y alguna anécdota más. Tenemos que hacer una pausa.